Muy bien, y vamos ahora a seguir conversando, ahora con una nueva invitada, una entrevista. En el marco, aquí en la Universidad Privada Antonio Dorrego se está desarrollando un seminario taller sobre la investigación universitaria. Se ha invitado a destacados ponentes de la Universidad Católica de Lima en el marco de un convenio que tiene la Universidad Privada Antonio Dorrego. Y hemos invitado para esta oportunidad a la distinguida doctora Giovanna Aguilar Andía, que está con nosotros. Bienvenida, doctora, a UPAO Televisión. Para conversar, usted es especialista en economía, es economista de profesión, con un doctorado también en la misma disciplina. Desde su perspectiva, doctora, ¿cómo analiza brevemente el desarrollo económico de nuestro país? Tenemos muchas expectativas en este gobierno del presidente Kuczynski de ser un país emergente, consolidarnos en esta parte del continente como una economía emergente. ¿Estamos en ese camino, doctora? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo creo que el Perú ha tenido una oportunidad importante para alcanzar un crecimiento en los últimos años. Lamentablemente ese crecimiento ha sido solo eso, creo, y ha faltado afianzar temas de desarrollo. Nuestra economía es una economía que depende mucho de cómo va el sector externo. Y durante el crecimiento creo que no se han aplicado políticas de cambios estructurales que permitan reducir esa dependencia y poner a la economía peruana en el sendero del desarrollo. Del desarrollo que no solo garantice crecimiento en términos numéricos, sino también mejoras en el bienestar de la población. La calidad de vida. La calidad de vida, ¿no? Cuando usted camina por las calles de Lima o por las calles de Trujillo, siente inseguridad, hay más congestión de vehículos, siente que su calidad de vida, en lugar de mejorar, ha empeorado. A pesar de que la economía está creciendo o ha crecido y de manera importante, ahora ya no tanto, estamos más bien en un periodo de desaceleración, pero a lo que voy es que el crecimiento ha sido importante, pero como que no se ha aprovechado para generar este desarrollo que todos queremos, que tiene que ver con alcanzar mejoras en el bienestar. Claro. Claro, lo que usted dice es que esa economía, ese crecimiento vaya de la mano con el desarrollo humano. Exactamente. ¿No? Veamos una mejor educación, una mejor salud, ¿no? Cultura, entonces cambios de comportamiento, de actitud que no se ven en la realidad. Exactamente. Eso, el crecimiento de por sí no lo trae. O sea, podemos tener una economía que crezca mucho vendiendo sus minerales, ¿no? Sus recursos naturales, pero si el Estado no es capaz de hacer un uso eficiente de esos recursos, proveyendo a la población de mejores servicios de educación, de salud, de cultura, lo que usted ha mencionado, no hay avance, ¿no? Recuerdo que en la época del gobierno del presidente Toledo se hablaba mucho del problema del chorreo, que crecía la economía pero no chorreaba. Y eso como que nunca se resolvió, porque luego vino otro gobierno, el gobierno de García, el gobierno de Ollantumala, y eso como que quedó allí irresuelto, y lo que tenemos ahora es una sensación de, digamos, de malestar, porque la población no encuentra un incremento de su bienestar, ¿no? O sea, hay crecimiento, pero no hay mejoras en las condiciones de empleo, por ejemplo. Claro. ¿No? Y eso también es importante, ¿no? ¿Cómo estamos en el contexto del empleo? Porque obviamente hay subempleo en el Perú, carencias, ¿no? ¿Podemos confiar en las medidas, en la política de la actual gestión para ofrecerle una mejor calidad de empleo a los peruanos? Yo creo que la actual gestión tiene preocupación por el empleo de los peruanos, pero tal vez está partiendo de lectura un poco equivocada o tal vez una lectura poco adecuada de los problemas de la economía peruana, por ejemplo, en el lado del empleo, de la informalidad, ¿no? Hay estudios producidos por diversos economistas peruanos sobre el problema de la informalidad en el Perú y qué es lo que
hace que esa informalidad se reduzca en el tiempo, ¿no? Que indican que la informalidad se reduce cuando crece el producto, cuando crece el nivel de actividad, más que cuando se les reduce el costo de los trámites, por ejemplo, de las licencias. Y sin embargo el gobierno ataca el problema de la informalidad, ¿no? Con la Reduciendo, simplificación de procesos. exactamente, como que si eso fuera la solución, la pieza fundamental o el factor que explica fundamentalmente la informalidad. Y entonces creo que ataca el problema a partir de una lectura errada. Y mi pregunta es, ¿por qué lo hace de esa manera? ¿Acaso no ha visto los estudios que hay a disposición? Porque es público, son públicas todas esas investigaciones. ¿Por qué no ha tenido una lectura más integral de cuáles son las razones que explican la informalidad y cuáles son los factores que pueden contribuir más a reducirla? Entonces, hay una preocupación de mi parte por el equipo que está dictaminando distintas medidas de política económica que no son las más adecuadas, creo yo, a la luz de lo que ya se sabe respecto de problemas tan importantes como la informalidad, que compromete a un segmento importante de la mano de obra empleada en nuestro país y lo hace en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces, ¿por qué, mi pregunta es, el equipo de gobierno actual no tiene un mejor diagnóstico para poder dar una mejor respuesta una interpretación mucho más profunda más del problema. profunda, ¿no? Más efectiva? Claro. Si lo que hay que hacer es generar más crecimiento, entonces hay que ir por ese lado y no pensar que reduciéndole los costos de los trámites de licencias, el problema se va a resolver, porque esa es una lectura parcial, claro, poco sesgada. adecuada. Ahora, doctora, ya para ir concluyendo, ¿cómo afecta? Y seguramente que esto en gran medida, hace un momento hablábamos sobre la corrupción, que es un problema que está ahí enquistado en la sociedad peruana, en todos los seres humanos. ¿Cómo afecta esto en el desarrollo de la economía también? Bueno, a mí me parece que hay un efecto muy importante de la corrupción. No solo es el tema moral y el efecto que tiene sobre el aspecto institucional, porque corroe, ¿no es cierto?, las bases de una institucionalidad, sino que en términos económicos tiene un costo altísimo de los recursos desviados, ¿no? Porque los recursos que se han invertido en carreteras que tienen poca rentabilidad económica y social, son recursos que podrían haberse invertido en otros proyectos mucho más beneficiosos para el bienestar de la población y en términos económicos también. Por ejemplo, ¿cuál usted ha podido identificar? Por ejemplo, la Interoceánica. Es una carretera que le trae poco beneficio en términos económicos. Creo que solo el 5%, y esto es, de las exportaciones, ¿no?, salen por ahí. Es una carretera que tiene poco tránsito. No es una carretera que haya, digamos, vinculado a los mercados a porcentajes importantes de la población rural, ¿no? Es una carretera que le trae pocos beneficios en términos económicos y en términos de bienestar. No se justifica la inversión. Exactamente. No fue una prioridad. Exacto. Y esos recursos, en lugar de estar ahí, debieron estar en otros proyectos como mejores hospitales, mejores escuelas, ¿no?, otras vías de comunicación más adecuadas para articular la población en el país. Entonces, hay un costo de oportunidad muy grande de esos recursos que ha generado este problema de corrupción que está comprometiendo, creo yo, el desarrollo futuro del país, ¿no? Porque yo no sé qué ganamos con una interoceánica con esas características, con el poco rendimiento. Si esos recursos hubieran sido invertidos en otras obras públicas, probablemente el desarrollo podría haberse alcanzado más rápidamente, ¿no? Entonces, hay ahí un problema bien serio. Correcto. ¿No? Muy bien, doctora. Estuvo con nosotros la doctora Giovanna Aguilar Andía, economista, conversando hoy sobre el desarrollo económico en nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.